Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estoy por aquí hoy para haceros un vídeo sobre cómo se puede alisar el pelo sin utilizar calor. Esta es una técnica que utilizaban nuestras abuelas, que es la toga o el turbante o como según la zona se llama de una manera distinta. Pero bueno, es una forma de alisar el pelo que no necesita calor y que es bastante efectivo. Y sobre todo para las chicas que tenéis el pelo rizado o ondulado, os va a ir genial. A mí no se me va a notar, ya os lo digo, porque tengo el pelo bastante liso. Entonces yo os voy a enseñar cómo se hace y ya me contaréis qué tal, ¿vale? Yo me acabo de duchar, tengo el pelo húmedo, esto hay que hacerlo con el pelo húmedo. Tampoco no chorreando, pero sí que tiene que estar húmedo. Podéis utilizar, si queréis, las que tengáis el pelo muy rizado, agua de peinado. Os echáis por todo y eso hará que también sea más fácil que se alise. Entonces, lo primero que hago es peinar el pelo. Voy a ir peinándolo todo para quitar los enredos que pueda haber. Vale, una vez ya lo tengo peinado, lo que voy a hacer es hacerme la raya a un lado. Aunque en realidad la podéis hacer donde queráis. Pero voy a empezar por aquí. Entonces, tengo la raya aquí a un lado y me peino todo el pelo para que vuelva a quedar sin enredos. Bueno, y para hacer esto, lo que vamos a necesitar son pinzas tipo esto. Que esta la venden, por ejemplo, en Mercadona. Y también voy a utilizar una redecilla de estas también, que las venden en Mercadona. Entonces lo que vamos a hacer es como un turbante con nuestro propio pelo. Vamos a ir peinándolo para que quede bien estirado. ¿Vale? Con un peine, si puede ser de púas estrechas, para que quede bien estirado. ¿Vale? Vais aguantando con la mano, con el dedo aquí aguantáis el pelo y pasáis el peine y estiráis. Para dejaros si tenéis rizos o el ondulado, para que quede lo más estirado posible. Aquí sujeto y voy a poner pinzas. Voy a poner una pinza que sujete por la parte de delante, así, y que sujete también por la parte de atrás para que no se mueva. Así. Si las pinzas son un poquito más largas, mejor, porque os cogerá toda la parte esta de pelo. Yo es que lo tengo tampoco más largas y bueno, si tenéis más largas os irá mejor y os será más fácil. Si no, pues también lo que podéis hacer es meter una pinza también por entre medias. Meter por aquí una pinza y también os sujetará esta parte. Bueno, y entonces voy a seguir peinando. Me voy a ir llevando el pelo un poco hacia abajo y hacia atrás, para ir haciendo el turbante que os he dicho. Voy pasándolo por detrás de la oreja. Así. Meto otra pinza por aquí. Y otra por detrás. Continúo peinando hacia atrás. Pongo otra pinza. Y otra aquí arriba. Y ahora voy a ir peinándolo como hacia arriba. Ahora toda esta parte de aquí voy a ir pasándola por encima de lo que ya he estado haciendo. Voy a seguir peinando por aquí. Os digo, hay muchísimas abuelas que se saben este truco y es algo que se lleva haciendo toda la vida. Lo que pasa es que es eso, que rápido no es, ¿vale? Colocarlo y eso sí que es rápido, pero luego tienes que estarte un buen rato para que el pelo se te seque bien y te coja la forma de pelo recto. Luego otra horquilla por aquí. Otra por aquí atrás. Vale, y ahora con cuidado de cuando peinéis, no vayáis a pasar a arrastrar las pinzas que hay abajo. ¿Veis? Peináis el pelo con el pelo levantado, ¿vale? Pinza por aquí, pinza por aquí. Cuando paséis por encima, vais poniendo las pinzas donde no estén las pinzas debajo. Y continuamos así hasta llegar a la punta del pelo. Yo además lo que hago es poner una redecilla de estas. Porque bueno, esto lo vais a tener que llevar, si os lo hacéis, vais a tener que llevarlo en la cabeza por lo menos 3 o 4 horas. Para que se quede liso. Así. Y así ya no se sale ningún pelito ni nada. Bueno, pues ya me he puesto la redecilla. Parece que acabo de salir de natación con el gorrito de la piscina. Pero bueno, ahora lo que habría que hacer es esperar unas cuantas horas a que esto se quede bien seco, se seque bien el pelo
y le dé tiempo a que se estire y se quede liso. Si quisierais hacer un poquito de trampa, ahora con la redecilla puesta podríais dar un poco de ventilador, ¿vale? Si quisierais hacer un poco de trampa, si no lo dejáis tal cual y bueno, os tiráis las horas que podáis con esto puesto y así cuando os lo quitéis lo tendréis bien liso. Ya os digo, esto no lo he inventado yo, esto es algo que han utilizado las abuelas toda la vida. Lo que pasa es que no sé por qué se ha ido perdiendo. Bueno, sí, sé por qué, porque hay planchas y es mucho más rápido. Pero que bueno, que este es un recurso más, que es bueno saberlo, porque algún día puede ser que se te fastidie la plancha y tengas algún compromiso o lo que sea y bueno, está bien tenerlo. Y que nada, que ya me contaréis si lo probáis y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!